¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en un evento más del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Bienvenidos todos. En esta ocasión tenemos la fortuna de presentarles nuestra séptima y última mesa del 2021, esta mesa de análisis y discusión del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. En esta ocasión vamos a hablar del socioecosistema de Dos Bocas, que es uno de los observatorios costeros para la resiliencia que el laboratorio está estudiando y que se localiza en Tabasco. La mesa del día de hoy se titula Dos Bocas entre naturaleza y socioeconomía. Como en otras ocasiones, vamos a tener la misma dinámica. Esta dinámica consiste en realizar 3 rondas de preguntas. Cada ronda va a tener un tiempo aproximado de 5 minutos para que nuestros 4 participantes que en un momento vamos a conocer, pues puedan dar su perspectiva desde sus conocimientos que tengan sobre estas situaciones. Al final se abrirá una sesión para responder preguntas enviadas por ustedes, por el público, a través del chat, y vamos a finalizar con las conclusiones de cada uno de nuestros participantes. En esta ocasión estamos transmitiendo por la página de UNAM Campus Yucatán, el CCGS y también por el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, a los cuales le damos un agradecimiento por permitirnos compartir este espacio. El día de hoy tenemos la presencia de la maestra en gestión de proyectos y eficiencia energética, Tania Isela Vincig Gómez, quien fungirá como nuestra moderadora. Le agradezco mucho su presencia y a continuación le doy la palabra para que continúe con esta mesa. Por favor, hagan sus comentarios y mensajes en el chat para que los podamos retomar al final. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, Deneb. Muy buenos días y bienvenidos sean a todos. Aprovecho para agradecer a la Coordinación del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera y del Observatorio Dos Bocas por la invitación a participar en esta mesa de análisis y discusión, Dos Bocas entre naturaleza y socioeconomía. Para iniciar, me voy a permitir presentar brevemente a nuestros ponentes que nos acompañan el día de hoy. Está el doctor José Guadalupe Chan Quijano, de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Campus Tabasco. Él es investigador en ciencia del suelo, remediación y restauración de suelos contaminados, botánica, sostenibilidad y conflictos socioambientales. Es licenciado en manejo de recursos naturales por la Universidad en Quintana Roo, maestro en ciencias en recursos naturales y desarrollo rural por el Colegio de la Frontera Sur. Es doctor en ciencias, en ecología y desarrollo sustentable. Cuenta con 35 publicaciones como artículos científicos, de divulgación, notas periodísticas, capítulos de libros y libros. Ha impartido cursos en licenciatura y posgrado. Ha sido árbitro y editor asociado en revistas científicas y de divulgación. Ha dirigido y asesorado tesis de licenciatura y posgrado y pertenece al Sistema Estatal de Investigadores. Es miembro de sociedades científicas y cuenta con cursos y diplomados enfocados a la temática ambiental y de políticas públicas. Ha participado en 45 congresos nacionales e internacionales y en mesas de debate sobre la temática de suelos contaminados. Asimismo, ha formado parte de comités de congresos, seminarios y reuniones científicas. Bienvenido. También nos acompaña la ingeniera Cristel Colorado Barjau. Ella es ingeniera en sistemas computacionales por el Tecnológico Superior de Comalcalco. Ha fungido como docente de nivel medio superior. Estuvo a cargo de la coordinación de turismo y de la dirección de educación, cultura y recreación, ambos cargos en el municipio de Paraíso. En el año 2013 fue directora de servicios escolares en la Universidad Politécnica del Golfo de México y del 2016 al 2017 ocupó el cargo como regidora de este mismo municipio. Actualmente es la directora de Fomento Económico y Turismo del municipio de Paraíso, Tabasco. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. También está esta mañana y es muy grato para mí presentar al maestro Carlos Francisco Reyes Abreu. Él es ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey. Se graduó con honores de la maestría en Ciencias en Energía Renovable por el Centro de Tecnología de Sistemas de Energía Renovable, CREST, en la Universidad de Loughborough, en Reino Unido.
y cuenta con un posgrado en técnicas aplicadas de eficiencia energética por el CEPADE de la Universidad Politécnica de Madrid. Tuvo colaboraciones con la Universidad de Oxford en investigación de tecnologías de bajo costo para celdas solares fotovoltaicas, así como en la planeación de parques eólicos y producción de biogás. Ha ocupado cargos en el gobierno del estado de Tabasco como subsecretario de Fomento a la Política Ambiental y subsecretario de Energía y Cambio Climático en la otrora Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental. También fue consultor principal para el Golfo de México dentro de Environmental Resources Management, mejor conocida como ERM. Cuenta con experiencia combinada de más de 17 años en gestión de proyectos, planificación estratégica, desarrollo comercial y gestión de relaciones institucionales y comunitarias en los sectores de acero, cemento y energía. Ha trabajado recientemente en el desarrollo e implementación de políticas públicas en energía, sostenibilidad y cambio climático, así como en el cumplimiento regulatorio, desempeño social y asuntos gubernamentales. Muchas gracias. Y nuestro cuarto ponente del día de hoy es el maestro Roberto Porter Núñez. Él es licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico Regional de Villahermosa y maestro en Educación por la Universidad del Valle de México. Tiene una amplia experiencia en administración de empresas y trabajo técnico legislativo en comisiones parlamentarias. Ha sido instructor, expositor y conferencista en temas de turismo, de naturaleza y medio ambiente. Ha trabajado como productor y director de documentales en videos sobre exploración geográfica, viajes, turismo y ecología, y ha sido catedrático en la Universidad Autónoma de Guadalajara y en la Universidad del Valle de México, ambas del campus Villahermosa. Colaboró con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad en la producción de documentales, cápsulas y mensajes sobre temas de biodiversidad, cambio climático y patrimonio natural del 2014 al 2016, también con el Colegio de la Frontera Sur. Actualmente es subdirector de Cambio Climático en la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático del Gobierno del Estado de Tabasco. Y bueno, bienvenidos a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Y ahora sí, para entrar en materia, me voy a permitir presentar el socioecosistema sobre el que está enfocada esta mesa de análisis. Perfecto, sí pueden ver ahí la pantalla, ¿verdad? Muy bien. Bueno, el Observatorio Costero de Dos Bocas, entrando en contexto, bueno, está ubicado en la región del Golfo de México. Esta barra litoral se encuentra junto a uno de los puertos petroleros más importantes del país, el de Dos Bocas. Sobresale del sitio la laguna de Mecoacán, situada en el extremo oeste de la costa de Tabasco, cerca del puerto Ceiba, con una extensión de 62 kilómetros cuadrados, rodeada de pantanos y vegetación. Bueno, aquí en esta área también está la laguna del Arrastradero, que es importante tener en cuenta que es parte de uno de los sistemas de la red hidrológica de Paraíso. Esta se encuentra hacia el occidente, que recibe por el sur las aguas de pequeños arroyos, como el Tigre, que canaliza las aguas de algunas rancherías. También es importante porque es contigua a la Reserva Ecológica Estatal Río Playa, pues presenta un suelo favorable para el cultivo de coco, plátano y cacao. Su patrón de drenaje anastomótico típico de planicies costeras, bajo la influencia de inundaciones y desbordamientos de grandes ríos. Ahora, dentro de los aspectos económicos de este municipio, según el INEGI, con los datos del 2015, el municipio de Paraíso tiene más de 95,000 personas y más de 25,000 habitantes en una localidad homónima. Como vemos aquí con los datos, su principal actividad es el comercio y de servicios. El segundo sería la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. Y por último, bueno, la extracción de petróleo y gas, electricidad, agua y construcción.
que bueno, ahorita vamos a ver cómo se desarrolla eso con la nueva construcción de la refinería que tenemos ahí en Paraíso, ¿no? El puerto de Dos Bocas tiene como función la protección de barcazas de perforación y lanchas para el transporte de tierra al sitio de perforación en el mar. Como sabemos, en el 2019 se iniciaron las obras de construcción para la nueva refinería y bueno, se pretende que concluyan para el 2022. Sin embargo, pues esto ha traído muchos desequilibrios, tanto sociales como ambientales en la zona. Y pues creo que esto va a ser un parteaguas importante ahorita dentro de las preguntas que vamos a tener en esta mesa, ¿no? En las principales acciones que han impactado también están, bueno, la tala moderada de vegetación para pues las actividades ganaderas y la agricultura extensiva que se ha tenido dentro de la región. La forma también del diseño de las obras de dragado, la desecación de pantanos, la instalación de oleoductos sobre cuerpos acuáticos, sobre fertilización de ríos y escaso control de los desechos vertidos en agua, así como pues los fenómenos hidrometeorológicos que ya conocemos los que somos aquí de Tabasco, que nos abogan todos los años, ¿no? Bueno, dentro de la contaminación que sabemos que se ha generado desde que inicia toda la parte de la explotación petrolera en el estado de Tabasco, principalmente en Paraíso, se tienen reportes que el derrame de petróleo más severo fue en 1991, precisamente en esta laguna de Mecoacán, la cual pues es muy importante para la región y sobre todo para todas las zonas aledañas a esta laguna, ¿no? Por lo que implica en el agua que llega a todas estas rancherías en donde tienen pues todos estos problemas de suelo para pues, los animales, para la agricultura, principalmente para las personas más vulnerables que están cerca de esta zona, ¿no? Y bueno, dentro de los aspectos de gobernanza, se ha detectado que dentro de los factores clave para el apoyo en los estudios del clima, se debe involucrar al gobierno federal, estatal y local. En los últimos años ha habido avances, sin embargo, creo que debe de ser todavía un interés mayor este tema. Y aunque sí se han hecho esfuerzos loables, creo que es importante redoblarlos, ¿no? En este mismo sentido, se busca el apoyo de instancias que estén enfocadas a la conservación y estudio del medio ambiente. Es imperativo que tanto los organismos privados y de gobierno comiencen a producir planes y acciones basados en los objetivos de desarrollo sostenible para garantizar nuestros ecosistemas para las generaciones futuras. Y bueno, ya con este panorama un poco general, doy apertura a las preguntas para nuestros ponentes. Voy a dejar de compartir en este momento la presentación. Y me gustaría comenzar para esta primera pregunta, que sería, ¿cuál es la importancia del socioecosistema que comprende la laguna de Mecoacán y la barra litoral entre Paraíso, Dos Bocas y Chiltepec? Para la primera respuesta me voy a permitir darle la palabra al doctor José Guadalupe Chan Quijano. Por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, pues antes de esta parte, permítame un momento, por favor. Entonces, bueno, para responder esta pregunta sobre la importancia del sistema socioeconómico, pues básicamente de todo el recurso que hay allí, pues esta vinculación que tiene cada sistema, pues no están separados. Entonces, todo es unión.
y lo que pasa en un sistema va a afectar a los demás. No, con parte de esta, pues ahora con esta parte de la construcción de la refinería Dos Bocas, pues bueno, se ha visto afectada una parte, pero ¿qué afectaciones va a tener en un futuro y digamos los presentes de acuerdo a estos arrastres, hablando de ciertos contaminantes que quizás no estamos viendo todavía? Y la otra es, a pesar de que sean dos, digamos, sociedades en cada uno de estos puntos que existen, no están separados de igual forma. Lo que le ocurra digamos, al ser humano, por ejemplo, en Paraíso, va a afectar básicamente a todos. Y lo mismo pasa en el ecosistema. Y ahí recordemos algo muy importante. El ser humano no está separado de la naturaleza y lo que le pasa a la naturaleza nos va a afectar a nosotros. Si nosotros nos vemos afectados, pues bueno, la naturaleza va a seguir, pero los ecosistemas que están ahí están vinculados, no trabajan por separado. Eso es lo que yo podría comentar por el momento para poder seguir discutiendo más. Perfecto, muchas gracias. Y ahora le doy la palabra al maestro Roberto Porter Núñez para que nos dé respuesta a esta pregunta, por favor. Ahora sí ya aprendí el micrófono, ¿sí me escuchan? Bien. Hay que considerar que, bueno, en lo ambiental, el litoral entre Paraíso, Dos Bocas y Chiltepec es parte de un corredor biológico que integra un sistema lagunar, que es Mecoacán, Julibá, Santa Anita, y el corredor biológico se abarca hasta lo que son los manglares del Golfo de México, que esto incluye incluso los estados de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Por otra parte, la laguna de Mecoacán, además de ser un área natural protegida de jurisdicción estatal, es una zona muy importante de refugio, alimentación y reproducción de peces, reptiles, aves, que también proporciona servicios ambientales, como el control de los efectos provocados por las mareas y eventos meteorológicos extremos, como tormentas y huracanes. Recordemos que en las áreas del litoral, cuando hay este tipo de eventos, las primeras líneas de defensa son los manglares. Ahora bien, en lo social, ¿cuál es la importancia? Toda esta zona es el asentamiento de diversas comunidades y de la propia ciudad de Paraíso. Estamos hablando de una población en todo el municipio de casi 100,000 personas y en la ciudad de 25,000 personas. Entonces, bueno, Paraíso actualmente es el eje económico de Tabasco por la construcción de la refinería, por el puerto de Dos Bocas y su actividad relacionada con la extracción de hidrocarburos. Entonces, bueno, como puede verse, es un socioecosistema en donde seres humanos y naturaleza están interconectados. La población que lo habita se beneficia de estos servicios ecosistémicos. Para muchos de ellos, los recursos naturales que ahí se aportan son los que les dan combustible, alimento, usos medicinales y demás. Además de lo que son las actividades productivas como la pesca en aguas interiores, la pesca en aguas abiertas y la agricultura y la ganadería. Entonces, podemos deducir por esto que la importancia de uno y otro es relevante. Sin estos recursos no puede haber una población que tenga bienestar y si no hay un tratamiento adecuado del recurso natural, obviamente lo ponemos en riesgo. Esto es lo que yo respondo a la primera pregunta. Muchas gracias. Cedo ahora la palabra al ingeniero Cristel Colorado Barjao, por favor. Hola, gracias. Como comentaba el maestro Roberto, justamente la relación que existe entre los ecosistemas es la relación entre nosotros, la sociedad, con nuestro entorno natural. En nuestro municipio seriamente se está viendo afectado, sí en gran manera por la deforestación que se está incluyendo, pero realmente la falta de interés que tenemos nosotros como sociedad a la cercanía que está teniendo el sistema petrolero, le estamos perdiendo el interés
al sistema pesquero, al sistema agrícola. ¿Por qué? Porque la mayoría de la sociedad se está inclinando hacia ese tipo de actividades. Entonces, hace muchísimos años era nuestra base, era nuestro recurso, y había una relación más cercana entre la manera de vivir, que era nuestra manera de vivir en la pesca y la agricultura, y en estos momentos estamos perdiendo ese tipo de relación. Entonces es importante que nosotros le retomemos esta iniciativa para poder implementar actividades y darle esa importancia, que la gente de nuestro municipio esté incluyéndose en las actividades naturales. ¿Qué es lo que puedo contar? Muchas gracias, ingeniero Cristel. Por favor, maestro Carlos Reyes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Antes que nada, saludo a todas las personas que nos ven en este momento y agradezco mucho la invitación a participar en esta mesa al Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, y saludo a los compañeros de mesa del ingeniero Cristel, el maestro Roberto Porter y el doctor Chan, por supuesto a la maestra Tania Weiss. Gracias por estar aquí. Para entender la importancia de este ecosistema, como bien comentaba el maestro Porter, hay que descomponer el ecosistema de Mecoacán, Paraíso y Dos Bocas en sus componentes ambientales, sociales y económicos, como ya comentaron mis colegas. En lo ambiental, como bien comentaba el doctor Porter, también hay que entender dónde está enclavado este ecosistema, que es algo quizá de las riquezas más importantes del Golfo de México y del país, que es un sistema de lagunas costeras, que vienen, como comentaban, desde Paraíso, todo el sistema Carmen Pajonal Machona, y que llega hasta la laguna de Términos, pasando por supuesto por todas las lagunas de la costa de Tabasco, que incluyen a la laguna de Dos Bocas, a la barra que los une, y a la laguna de Mecoacán, por supuesto. Como un sistema de lagunas costeras tiene un gran valor ecológico, porque son ecosistemas altamente productivos, tanto por los nutrientes que aporta el mar como por los escurrimientos terrestres. Adicionalmente, es refugio, como bien se comentaba, de gran número de especies, muchas protegidas por la NOM 059. Según el dato que tengo por aquí, hay un registro de 273 especies de flora, 32 especies de peces, 106 especies de aves, 25 especies de macrocrustáceos en esa zona, y que comentaba, muchas de ellas están listadas en la NOM 059 de Semarnat, que protege a especies en peligro, en riesgo están en peligro o en riesgo de extinción. Entonces, esto por la parte ecológica. Por la parte económica y social, que ahí sí están muy ligadas, definitivamente no es reciente. Estamos hablando hoy aquí por el tema de la refinería, pero el impacto de la industria petrolera en Dos Bocas data de hace 50 años, cuando en Tabasco se comenzó ese boom petrolero de aquellas épocas, y que se tomó la decisión de instalar el puerto de Dos Bocas donde está. Y sigue siendo una zona con gran valor económico, no solo para Tabasco, para el municipio de Paraíso, para Tabasco y para el país, sino que es una ubicación estratégica. Pero por la parte social, bien comentaban mis colegas sobre los servicios ecosistémicos y ambientales que todo este ecosistema brinda para la población, de la cual dependen miles y miles de familias, y uno de ellos, muy importante, es la producción de ostión. La producción de ostión es una producción social, es una producción donde no hay permisionarios, es una producción donde principalmente las comunidades de la zona son las que tienen esta actividad, y es la laguna de Mecoacán y también la laguna de Dos Bocas, que está del otro lado del puerto, contribuyen a que Tabasco sea el segundo lugar nacional de producción de ostión.
no es una cosa menor, y toda vez que el ecosistema de Laguna Costera y en particular de la Laguna de Mecoacán, cuerpos de agua aledaños, es un ecosistema que tiene un balance muy estudiado por los expertos y muy fino, que permiten que la producción de ostión se dé. O sea, es una combinación muy fina entre nutrientes, temperatura, salinidad, que permite que esta producción sea exitosa y de la cual dependen miles y miles de familias de la zona. Además que es una zona altamente poblada, densamente poblada, y con la importancia que tiene. Número 2, de esta importancia ecológica es que la laguna de Mecoacán y sus aledañas tienen un bosque de manglar, especie altamente protegida, no solo en México, sino en el mundo. Y también Mecoacán y esa zona es uno de los pocos lugares en el mundo donde la superficie de manglar o medio se mantiene o ha crecido. Las especies de manglar, entiendo, hay 4 especies de manglar en la zona, que son protegidas y que además tienen un valor ecológico invaluable. Entonces, enmarcando esta importancia de temas de su importancia ecológica, enmarcada en un sistema ecológico mucho más grande de todo el Golfo de México, donde hay toda esta actividad económica, tanto la social como la pesca de ostión, como toda la actividad petrolera, siendo Dos Bocas el punto de exportación del crudo mexicano, y que data de hace 50 años, y con la nueva incursión o estrategia del gobierno de México de darle un giro a las actividades de Dos Bocas con la refinería, pues tiene una importancia ecológica, social, económica, no solo para Paraíso y Tabasco, sino para todo el país, ¿no? Ese sería mi comentario sobre qué es lo que vale Mecoacán y la zona para México. Muchísimas gracias. Les agradezco a todos su participación en esta pregunta. Y bueno, considerando precisamente este cambio que menciona el maestro Reyes, que se ha dado desde hace 50 años, al ser tan importante de la manera productiva, que todos ustedes ya lo han externado, y considerando los impactos sociales y ambientales, me gustaría hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales modificaciones actuales y potenciales en este socioecosistema? Por favor, al maestro Roberto Porter Núñez sería el primero para contestar esta pregunta. Gracias, maestra. Bien. Modificaciones actuales y potenciales en el ecosistema. La refinería de Dos Bocas tiene una superficie de 586 hectáreas. Esto, cuando se expresa en kilómetros, es más o menos un cuadrado de 3 por 2 kilómetros. En términos de medio ambiente, si consideramos que antes en este terreno existía un manglar, desde luego que hubo una modificación muy importante. Estamos hablando de apenas hace año y medio, 2 años. Y este manglar desapareció por completo. Toda esa vegetación natural, que era el hábitat de numerosas especies animales y que además brindaba servicios ecosistémicos como captura de carbono, captura de agua, regulación de clima, filtración de agua, ya desapareció. Desde ahí tenemos una modificación muy importante. En términos sociales, la construcción de la refinería también produce modificaciones que impactan a la sociedad paraiseña, porque una obra de este tipo demanda una gran cantidad de mano de obra, que está conformada por obreros, técnicos, especialistas, proveedores, prestadores de servicio, en fin, un ejército de gente para atender las nuevas necesidades. Como es de esperar, pues esta mano de obra impone una presión muy fuerte, tanto en la demanda de servicios como son hospedaje, vivienda, alimentación, de servicios de salud, de educación y esparcimiento, nada más por mencionar algunos, que cambian totalmente la dinámica social. ¿De acuerdo?
Obviamente vamos a tener modificaciones potenciales y ya las que se presentando actualmente. Y para dar un ejemplo, quiero mencionar, si vemos una imagen satelital de 2018 y la comparamos con una imagen de 2021, de inmediato saltan a la vista modificaciones en el entorno natural. Valga un ejemplo, al ver la línea de costa, ya podemos ver nuevos fraccionamientos. No existían hace 2 años, especialmente en lo que es Playa del Sol y Caracol, y enfrente de Puerto Ceiba, donde ya está construyéndose un nuevo hotel. ¿De acuerdo? Entonces, cabe esperar todavía más modificaciones potenciales. Y se van a presentar en todos los sectores, en todas las actividades que ya mencioné. Y además van a ser sobre el medio natural para abrir más espacios de vivienda, de comunicación y de infraestructura. Definitivamente sí va a haber una modificación potencial muy, muy fuerte. Esa sería mi respuesta a la segunda pregunta, maestra. Muchas gracias y ahora le damos la palabra a la ingeniero Cristel Colorado, por favor. Bueno, para mí el principal cambio, la modificación que ha habido es en el uso del suelo. Realmente nuestras aguas están sufriendo un cambio y esto es a través de los manglares. Para nosotros los manglares es un filtro del agua salada, de la integración del agua salada al agua dulce. Si ustedes visitan, pues se podrán checar que el principal problema que nosotros estamos teniendo es que donde nosotros perforamos todo es agua salada. ¿A qué se implica eso? Como decía el maestro, a la tal moderada que hubo de manglar, y eso nos está permitiendo que el sector costero, el agua salada, esté integrándose a nuestras lagunas, a nuestros sectores de agua que anteriormente eran agua dulce. Ya no tenemos agua dulce, ahorita por lo regular tenemos quizás un poco menos salados, pero al final de cuentas ya es un problema bastante grave. Ese es el principal cambio sobre el uso del suelo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, anteriormente, lo que yo comentaba hace un rato, la actividad nuestra era la actividad principal, era la pesquera, definitivamente. Esto ya cambió, ya no es la principal actividad. Entonces, eso quiere decir que el uso de nuestros suelos se está modificando. Anteriormente le dábamos importancia al manglar. Eso está de manera legal, sí, pero de manera real. Lo que nosotros estamos padeciendo en este municipio, eso nos está dando. No hay una limitante para esto. Entonces, a nosotros nos está afectando el uso de nuestro suelo porque se están aquí integrando más empresas, más compañías. La refinería sí nos ha traído beneficios, pero también de manera natural nos están desforestando terriblemente. Antes los nortes para nosotros eran leves, nuestra zona costera, toda la zona costera eran de coco. Ahorita ya no, ya se taló completamente. Ahorita un norte para nosotros es catastrófico. Nos pega de manera de lleno, entran los nortes, y eso a nosotros nos afecta porque por lo regular todos los años tenemos mínimo 2 inundaciones porque somos una zona muy baja. Entonces entra el agua, entra el aire y eso nos afecta. Entonces sí nos está afectando el uso y me refiero al uso del suelo por lo que nosotros estamos permitiendo que hagan, ¿no? Entonces eso para nosotros nos ha modificado bastante. Esa sería mi participación. Muchas gracias. Maestro Carlos Reyes, por favor, su apreciación para esta pregunta. Listo, creo que ya está conectado, maestro. ¿Me escuchan? Hola, sí, disculpen, tuve un problema técnico y por un momento perdí la conexión. Entiendo
seguimos en la pregunta de cuáles son las modificaciones actuales, ¿verdad? Así es. Sí, definitivamente creo que también tenemos que irnos un poco hacia atrás, más allá del impacto que la refinería tiene en este momento. También mucho antes de la industria petrolera, el ecosistema en la laguna de Michoacán y Dos Bocas comenzó a impactarse con la expansión de la frontera agrícola. Como bien comentaban los colegas, todo eso era manglar. Tanto era manglar hace unos años cuando se hizo el proyecto de la refinería, como era manglar hace mucho más, donde estaba el Paraíso y donde estaba toda la zona agrícola y ganadera que rodea este ecosistema. Entonces, desde ahí estamos modificando el ecosistema y, por supuesto, la refinería de Dos Bocas, no la refinería, el puerto de Dos Bocas, por la actividad portuaria que se tiene desde hace muchos años, y no solo por la actividad portuaria, sino por toda la actividad industrial de procesamiento que ahí se realiza para la industria de hidrocarburos, pues ha impactado de alguna manera el ecosistema y lo ha modificado. También, no solo la actividad petrolera, también los escurrimientos que llegan a la región de todo el sistema hidrológico de la zona cada vez está más contaminado. O sea, también la laguna de Michoacán y la laguna de Dos Bocas y las lagunas aledañas cada vez tienen más impactos antropológicos por el hecho de recibir descargas que vienen de diferentes poblaciones. Entonces, eso es una modificación. El cambio climático sin duda está impactando. Recordemos que la laguna o la barra que separan del mar tiene aproximadamente unos 12 kilómetros, por unos 3 kilómetros de ancho. Y esa zona de Tabasco, a diferencia de Centla, que ha ganado un poco de terreno por los depósitos, esa zona de Tabasco, en la Chuntalpa, está perdiendo terreno frente al mar. Es un impacto importante que también ha modificado un poco los procesos ecológicos de la laguna, y definitivamente con el aumento del nivel del mar, tanto por el deshielo como por la expansión térmica del mar, pues ha ido modificando en alguna medida, el ecosistema y cómo funciona para brindar esos servicios ecológicos de los que ya hablamos, ¿no? La producción de ostión, por ejemplo, ha tenido años complejos y hoy también tiene, aunque seguimos siendo en Tabasco el segundo lugar nacional en producción de ostión, pues tiene sus complejidades precisamente tanto por los impactos de la contaminación que puede haber, no solo por la industria petrolera, repito, no es el único presión que tiene el ecosistema, sino por lo que recibe de los aportes, ¿no?, del sistema hidrológico. Y también la salinidad, que es una línea muy delgada de temperatura y salinidad para que este sistema productivo de ostión se dé, pues también se ha visto modificado con algunos retos también para el sector social que depende y vive de eso. Sin duda, ahora llegando al presente, pues la refinería sin duda presenta retos muy importantes, tanto por posible contaminación, porque sabemos que no está exento de riesgos. La seguridad industrial tendrá que ser un tema muy importante en la refinería, pero también por la simple presión del aumento de las actividades que no tienen que ver exclusivamente con el petróleo. Ha habido muchísima inmigración a la zona, muchísimas actividades de todo tipo que pues impactan de una u otra manera el ecosistema. Y ese es el potencial, o sea, el potencial riesgo y el potencial impacto de la modificación del ecosistema es que tengamos más modificación, más contaminación, perdón,
como comentaban, al haber más actividad, muchas de las tierras hoy ociosas, quizá hay incentivos para que se conviertan en agrícolas o ganaderas, pondrá presión también sobre el bosque de manglar que circunda la zona, la presión sobre descargas de aguas y contaminación, generación de residuos, etcétera, definitivamente es un reto y que impactarán y modificarán el ecosistema de una u otra manera, y habrá que ver cómo mitigamos estos impactos, ¿no? Muchas gracias, maestro Reyes. Y bueno, por último, le doy la palabra al doctor Chan, por favor. Sí, muchas gracias. Pues, ¿qué puedo abarcar más de lo que ya dijeron los colegas? Pues vemos que todos están enfocados a, bueno, sí, a la parte pues ambiental, a los socioecosistemas, pero creo que algo importante que va a traer estos cambios, por ejemplo, en la plataforma, hablando de plataformas que están en la parte marina, pues los pescadores, ¿no? Que salen mar. Entonces, ¿hasta dónde están limitados a pescar y hasta dónde no pueden llegar? Esos cambios pues están ahí y van a seguir existiendo o pueden empeorar. ¿Qué tantos cambios a un punto de limitarlos podría ser, no? Entonces ya hay estudios que se están realizando con respecto a esto, de qué tantas problemáticas pueden tener y qué cambios abruptos pueden haber y qué leyes protegen a los pescadores para poder ejercer su profesión. Otros cambios que yo puedo pues aportar de acuerdo a los pocos estudios que he estado realizando, al menos en Paraíso, pues la parte cultural, ¿no? Ya el doctor Roberto nos mencionaba, ¿no? Pues sí, lo que es la refinería Dos Bocas va a traer un cambio muy brusco y fuerte en todo este sistema. Pero, ¿qué pasa con toda esta gente que llega ahí? ¿Dónde se instala? ¿Dónde vive? ¿Qué cosas trae de dónde viene? Si sean de otros estados o sean de otros países, ¿qué aporte cultural están dejando a las personas nativas de ahí? ¿No? Esos cambios también son muy importantes, los cambios culturales. Y algo muy importante es qué cambio económico va a haber. Y no solamente en toda esta parte litoral que estamos hablando, sino básicamente, pues esto ya va a influir en todo el estado. Vamos a seguir económicamente igual, porque los precios aquí en el estado pues son muy elevados. Y ahora con la refinería, ¿vamos a seguir igual con esta parte económica o se va a elevar esto? Entonces, esos son como los cambios muy fuertes que podríamos pues empezar a tener en mente para ir estudiando. Si vamos a seguir igual o va a llegar un aumento pues ya más drástico que pues nos van a elevar más los precios. Y recordemos que pues los que vivimos en el estado no todos somos petroleros. Sí, y en ocasiones pues dices, bueno, sí, la gente tiene esta parte de que pues como todos el estado es petrolero, pues se tienen que acostumbrar a los precios, ¿no? Hablando de estas cuestiones económicas. Pero esos cambios son muy fuertes porque no todos tenemos pues el mismo ingreso económico. Entonces, podríamos decir que un cambio muy brusco del estado, y hablando también en Paraíso, es pues que poco a poco Paraíso o Tabasco va a ser solamente para aquellos que puedan pagar lo que la industria petrolera genera. Y los que no, ¿a dónde nos vamos? ¿No? Eso sería algo reflexivo que hay que tener también en cuenta y que entra dentro de todos los aspectos culturales. Sí, y no hablemos ya que lo que nos mencionaban de los cambios ambientales. ¿Hasta qué nivel el sistema va a soportar tantos cambios? Y no hablemos nada más de lo que es el cambio climático, sino los cambios antropogénicos. ¿Hasta qué nivel el sistema, hablando de Mecoacán, si en 1900 y tanto que nos mencionabas en la presentación ya tuvo una contaminación muy fuerte, pues hasta cuánto va a soportar en los ecosistemas estos contaminantes? Porque va a llegar un momento en el que el límite del contaminante va a llegar al sistema y luego, ¿qué hacemos? Sí, la remediación o la parte de la remediación, pues salen caros. Entonces, esos cambios también hay que tenerlos en cuenta. Y como comentaba el maestro Carlos, si vemos todos los datos históricos que ha tenido pues la zona, pues ha habido cambios a pesar que estamos a 2021. Y ahora hay que pensar qué cambios van a haber en el 2000 y tanto. ¿Sí? Entonces, este dato histórico hay que empezar a revisarlos, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, pues a nuestros historiadores del Estado,
que también ellos podrían apoyarnos mucho para ver estos datos históricos y qué potencias puede haber sobre estos cambios, ¿no? Entonces, eso es lo que yo podría aportar para esta pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Chan. Y bueno, definitivamente sí es preocupante ver estas modificaciones en áreas naturales en tan solo 2 años, como lo mencionaba el maestro Porter. Sin duda, el crecimiento poblacional, el cambio y evolución de las actividades productivas han y seguirán afectando este ecosistema. En este sentido, me gustaría hacer la tercera pregunta. ¿Qué estrategias y acciones adaptativas se considera importante implementar en este socioecosistema ante el inminente desarrollo de la industria energética, ya que estábamos hablando precisamente de todo este tema petrolero? Y bueno, para la primera intervención me gustaría darle la palabra a la ingeniero Cristel Colorado, por favor. Claro que sí. Pues pensando mucho en las propuestas, yo creo que la principal y lo que nos compete a nosotros como sociedad y como ciudadanos del municipio es reforestar. Urge una reforestación, pero ya. Tratar de equilibrar, que yo creo que no es la palabra correcta, equilibrar, porque ahorita no podemos encontrar un equilibrio, porque fue algo drástico y brusco, como comentaba ahorita, en menos de 2 años, fue un cambio demasiado brusco. Entonces, nos toca reforestar, aplicar la ley, como se lo decía hace un rato, es aplicar la ley, porque la ley ya está, la ley ya existe, solamente es aplicarla y ver que se aplique. Y hay una propuesta que a mí me gustaría muchísimo, de alguna u otra manera, que llegara y que para las nuevas generaciones se implementara por medio de la Secretaría de Educación Pública, como un tema, un área básica para los chicos, para la gente nueva, la gente que se está levantando, los niños, el hecho de cuidar nuestro entorno y tratar de preservar nuestro ecosistema, porque si no, definitivamente no lo vamos a lograr. Yo que estoy aquí, que lo estoy viviendo, es bastante difícil, es una situación bastante complicada. No es, yo le digo mi pueblo, ya no es mi pueblo, es, como decía el maestro José, vemos tantas caras extrañas, ya no hay una tranquilidad. Entonces, no podemos tampoco implementar que se vaya, ¿no? Simplemente tenemos que acoplarnos. Pero en cuestiones naturales, definitivamente, reforestar, aplicar la ley y ver de tocar puertas como secretarías a nivel nacional, de ver la manera de que nuestros pequeños nos vayamos educando. Obvio, también es en nuestra casa, pero al final de cuentas son 2 entes que tenemos que ser. Como siempre, la educación es de dos, ¿no? Es de nuestro hogar y de nuestros profesores, de nuestras escuelas, donde tenemos a nuestros chicos. Entonces, yo creo que es lo que yo propongo para que podamos salir y que se nos haga un poco menos difícil a nosotros que estamos aquí viviendo en el municipio de Paraíso, tratar de llevar una vida más o menos sana, más o menos tranquila y pues en paz. Sería todo. Muchas gracias, ingeniero. Y ahora para la siguiente intervención le doy la palabra al maestro Carlos Reyes, por favor. Muchas gracias, claro. A ver, el tema de la laguna de Mecoacán y el ecosistema en Dos Bocas es un tema muy complejo porque para quienes no viven en Tabasco, en Villahermosa, vivimos una situación de interacción de facultades y atribuciones de los 3 órdenes de gobierno en la Laguna de las Ilusiones, que está en el centro de Villahermosa. Es un cuerpo de agua regulado por el gobierno federal y las instituciones como Conagua. Es un área natural protegida estatal, similar a lo que ya comentó el maestro Porter, y está dentro de la ciudad. Entonces el municipio también tiene que ver. Me parece que la laguna de Mecoacán, la laguna de Dos Bocas y toda la zona, estamos rumbo a ese mismo camino en donde
las instituciones, todas con facultades y con un cuarto elemento, porque, repito, está el municipio, la ciudad va a crecer, cada vez la ciudad se puede acercar más al bosque de manglar, se está acercando más al bosque de manglar y a la misma laguna. Es un área natural protegida desde el 25 de septiembre del 2019 por el decreto del Parque Estatal Laguna de Mecoacán, y además pues es un cuerpo de agua que está además a 3 kilómetros del mar, es una zona federal, ¿no? Y con un cuarto elemento que además está la refinería, el puerto de Dos Bocas y la refinería de Dos Bocas, que también están prácticamente dentro del área de influencia. Poniéndolo al revés, ahora la laguna de Mecoacán y el bosque de manglar y Paraíso están dentro del área de influencia de un activo estratégico para la nación, y que de acuerdo a las leyes vigentes, prácticamente casi ninguna otra ley pasa por encima de estos activos de prioridad nacional, ¿no? Entonces ahí hay una combinación de intereses, de obligaciones, de derechos y de atribuciones, de muchos elementos altamente complejos. Desde mi punto de vista, un programa único de gestión territorial en la zona, donde todos estos elementos, más allá de tratar el tema o la complejidad de los problemas y los retos individualmente, de acuerdo a sus atribuciones, estén sentados en una mesa donde se pueda dialogar y planear para la gestión territorial de la zona, que como bien se ha comentado una y otra vez, fuera y dentro de esta misma mesa, es una problemática altamente compleja. Sin duda, la refinería traerá beneficios económicos muy altos, pero ¿a qué costo? La pregunta es ¿a qué costo habrá desarrollo económico en la zona? ¿A qué costo ambiental? ¿A qué costo social? Bien comentaba el doctor Chan algunos aspectos sobre el impacto inflacionario que puede tener una actividad como la de la refinería sobre el sector social. ¿Y qué pasa con el sistema productivo de Ostión, que es muy social y del cual dependen miles de familias, ¿no? ¿Cómo se va a impactar, ¿no? Entonces hay muchas preguntas hacia el futuro. La esperanza que yo tengo es que en 50 años ese ecosistema no ha colapsado, con todo lo que hemos comentado aquí, con todos los derrames que están registrados, que comentó la maestra Winsig, y otros tantos. He sabido también de que la zona marina enfrente de Dos Bocas tiene impactos importantes por diferentes motivos. Ha habido salinización también, que no tiene que ver con la industria petrolera, pero ha habido salinización de las tierras alrededor de la laguna. Eso también ha impactado la producción agrícola, ha cambiado algunos aspectos. Entonces, un programa único de gestión territorial creo que sería un paso a seguir para que no pase en donde estamos parados ahorita con la ciudad de Villahermosa, donde tenemos un cuerpo de agua con un valor ecológico impresionante y donde estamos en una indefinición. Creo que podríamos caer pronto en una indefinición cuando problemas mayores, de impactos mayores, se den. Como repito, en 50 años la laguna y el ecosistema no ha colapsado. Sigue proveyendo actividad económica, sigue proveyendo de sustento a miles de familias. El ecosistema se ha mantenido de alguna manera con todo y todo, pero la pregunta que también se hacía, ¿hasta cuándo, no? Y cuando llegue ese momento, ¿cómo se va a atender? Entonces, creo yo que un programa único de gestión del territorio en esa zona, por la importancia que tiene tanto ecológica como social y estratégica nacional, sería un camino a seguir si nos pudiéramos poner de acuerdo entre todos, ¿no? Academia, las operadoras privadas que están en el área de influencia, las autoridades portuarias, las diferentes dependencias del gobierno federal,
el mismo municipio, la población, los comerciantes. Creo que todos deberían estar sentados en una mesa en la que pudiéramos empezar a tener consenso sobre hacia dónde ir. Hay información sobre Mecoacán, hay muchísima, tanto por estudios en el Estado como investigadores nacionales. Se ha estudiado, hay muchísima información, tiene muchos años, y creo que es un poquito tomar las experiencias pasadas y poder definir hacia dónde queremos ir con la protección de este ecosistema. Muchas gracias, maestro Reyes, por su intervención. Y para esta última pregunta, a continuación le cedo la palabra al doctor José Guadalupe Chan, por favor. Gracias. Pues, a ver, yo veo muy complicado dar una respuesta a esta pregunta, y comparto pues esto que nos comentaba el maestro Carlos sobre un programa único, ¿no?, de gestión territorial. Podría ser una alternativa, y comparto mucho la idea de tener pues esta pentahélice que se le conoce, donde ya involucramos empresas, sociedad, asociaciones civiles, academia, pero tendríamos que evaluar realmente qué tanto sí pueden participar y hasta dónde, ¿no? Porque tampoco es participar por beneficio propio, es participar para beneficio en común. Entonces, porque al final, si se empieza a hacer las reuniones, por ejemplo, pues muchos van a opinar o van a tomar decisiones hacia pues lo que yo necesito, y hay que empezar a ver lo que se necesita para todos y lo que necesita el ecosistema para al menos mantenerlo, ¿no? Como viendo esto que nos comentaba el maestro Reyes de, pues esperamos ver la Laguna Mecoacán 50 años más, pues que todavía esté produciendo. Pues quién no desea que todos los ecosistemas sigan produciendo, porque al final, pues de ellos vivimos. Sí, por eso te digo, o sea, es un poco complicado dar una respuesta sobre qué acciones o estrategias adaptativas. Pues yo creo que tenemos muchos ejemplos y hay que empezar a tomar esos ejemplos para empezar a implementarlos, pero vuelvo a lo mismo, tener una opinión para un beneficio en común, que eso yo creo que va a ser lo complicado. Entonces, dentro de esta, pues digamos, estrategias también, lo que nos comentaba la maestra Cristel, ¿no? Pues hay que empezar a restaurar. La restauración, pues sí, es muy caro, pero hay que empezar a restaurar. Si estamos viendo que los ecosistemas están dañados, empecemos a restaurar, empecemos a tomar estas, pues, tiempos de descanso de los ecosistemas, y empezamos a tener lo que sería la administración del recurso, o el manejo adaptativo, o el manejo técnico biológico para recuperar los ecosistemas. Esas son buenas estrategias, tenemos muchos ejemplos en México, simplemente lo que nos hace falta es quién nos financie para poder hacerlo. Porque muchas asociaciones civiles, por ejemplo, pues de su propia bolsa o de su propio corazón, pues hacen estos incentivos para poder desarrollar este tipo de proyectos. Pero llega un momento en el que pues incluso pues el gobierno te dice sí, pero pues no tienes el permiso, no tienes el aval y te trunco ese proyecto. Entonces ya, pues digamos, valió para poder restaurar. Entonces yo creo que tenemos que trabajar en conjunto todos, pero para un beneficio en común, que es recuperar pues el ecosistema, y junto con ello pues recuperarnos nosotros como personas, ¿no? Entonces es complicado, no es fácil, pero creo que eso sería una de las buenas estrategias que tendríamos que aplicar para poder desarrollar, y ahí podría entrar toda esta aportación de lo que nos decía el maestro Carlos Reyes, que a mí me gustó, esto de crear el programa único de gestión territorial. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Chan. Y bueno, por último, le cedo la palabra, por favor, al maestro Roberto Porter. Gracias, maestra. Bien, la pregunta es qué estrategias y acciones adaptativas se considera importante implementar en este socioecosistema
ante el inminente desarrollo de la industria energética, creo que tocamos un tema muy interesante, muy importante, porque finalmente nos va a llevar a dos alternativas. O los pobladores de Paraíso se adaptan a su entorno natural, o ellos adaptan el entorno para que concuerde con su forma de vida. Yo creo que esto último va a pasar porque durante décadas los seres humanos somos los que han transformado el ambiente natural para adecuarlo a nuestras necesidades y no al revés. Esto de alguna manera pues es muy arriesgado, ya lo dijeron también los colegas, el doctor Reyes, el doctor Chan, porque la naturaleza es la que presenta los medios de subsistencia, ¿sí? Y en el caso de la refinería y el desarrollo que va a venir relacionado con todo lo que es industria energética, forzosamente tiene que lograrse un equilibrio en lo social y lo ambiental. Es decir, necesitamos un desarrollo sostenible y para ello tenemos que lograr eficiencia económica, bienestar ciudadano y protección ambiental. ¿De acuerdo? Y no es solo la refinería, estamos hablando de muchas otras cosas que actualmente están pasando, como es el manejo de los residuos sólidos, que en este caso le compete al Ayuntamiento de Paraíso. El Ayuntamiento de Paraíso, su destino final de la basura, de los residuos sólidos, es un tiradero a cielo abierto y está en medio de un pantano, de un humedal. Cosas que se hacían hace 70 años se siguen haciendo en este momento. No hay ningún manejo, ¿sí? Aguas residuales. La gran mayoría de las plantas de tratamiento no están funcionando o no existen. Entonces, bueno, debemos empezar por ahí, empezar a resolver estos pequeños problemas, ¿no? Porque volviendo al tema de la refinería, se ubica en una zona que sobresale por la belleza de sus paisajes, la riqueza de la biodiversidad, es decir, de flora y fauna. Entonces tenemos que preguntarnos, si sigue creciendo la mancha urbana en este orden de cosas, la industria, el comercio y la infraestructura, ¿vamos a poder mantener este socioecosistema? Yo creo que a fin de cuentas sí. O sea, al que no le guste simplemente se va. Al que le parezca caro se va. Pero la gran mayoría de la gente se adapta a todo. A condiciones a veces que son hasta infrahumanas, ¿no? Lo hemos visto en algunos lugares. Pero tanto el doctor Chan como el maestro Reyes tocaron un tema que me parece que hasta el momento se ha soslayado mucho en lo político, en lo ambiental, y es el cambio climático. Es cambio climático. Sí, se sabe muy bien que el nivel del mar está subiendo a razón de 3 milímetros al año. Tabasco es un estado muy vulnerable precisamente porque la altura del nivel del mar de la mayor parte de la planicie es de algunos metros, incluso en algunos lugares está por debajo del nivel del mar. Creo que habrá que revisar los escenarios para 2030, 2040, porque la refinería, bueno, yo he pasado por ahí, pero he visto que está al mismo nivel de carretera. O sea, ¿hubo criterios de cambio climático para su construcción? ¿Qué podemos esperar si sube el nivel del mar? O sea, creo que esa es la parte que también nos lleva a esta propuesta de reunirse para empezar a ver hacia dónde queremos ir, ¿de acuerdo? Sin olvidar que hay responsabilidades muy claras en la planeación del territorio y esto recae en el Ayuntamiento de Paraíso. El Ayuntamiento de Paraíso, a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, es la quien da las licencias de uso de suelo, ¿sí? Para comercio, habitación, servicios e industria. Entonces, del Ayuntamiento va a depender de qué manera se ordena este territorio. Van a tener presiones muy grandes
y obviamente van a ir sobre los espacios naturales. Así que, como dice el doctor Chan, realmente es un escenario complejo, pero que se tiene que atender. Cambio climático, desarrollo urbano, la refinería. Definitivamente se plantea un escenario en el que, vaya, es objeto de una reunión, de un seminario. Yo creo que se abre la invitación, sobre todo para que sea una iniciativa del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, porque nos va a hacer falta. Es lo que puedo mencionar. Gracias. Muchas gracias, maestro Porter. Y bueno, definitivamente es importante, como dice la ingeniero Cristel, aplicar la ley, pero también aplicarnos todos, ¿no? El sector privado, gubernamental, incluso la academia, porque hay muchos huecos que aún nos quedan por solventar para llevar a buen cauce las actividades que puedan dar pie a acciones, pues, de inicio de contención, ¿no? Las intenciones y atribuciones se deben combinar, como lo decía el maestro Carlos, para hacer pues un plan de gestión que sea productivo realmente para cada una de las áreas de interés, tanto social, económico y ambiental. Y bueno, con esto cerramos la mesa de análisis y doy pie a las preguntas del público que tan amablemente nos están siguiendo a través de las redes sociales donde estamos transmitiendo. Muchas gracias a todos por mantenerse pendientes sobre los trabajos tan importantes que se están haciendo en el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Y me voy a permitir leer la primera pregunta que nos envían, que es ¿cómo afectará al socioecosistema la presencia de la refinería Dos Bocas, tanto aspectos negativos como positivos? ¿Hay alguien que quiera contestar la pregunta? Si me permites, y esto lo comento porque, bueno, tengo un estudiante que está haciendo su tesis específicamente sobre los impactos que está generando el desarrollo pues, de la construcción de la refinería. No enfocado estrictamente en el área ambiental, pero ni siquiera se ha terminado de construir y ya hay conflictos. Entonces, los impactos, digamos, positivos, pues sí, en la parte económica, pues va a generar empleos, pero bueno, ahí es donde salen las otras partes negativas, por empleo, ¿para quiénes? O sea, sí para la población de los que están ahí en Paraíso o van a traer gente de otros lados, ¿no? Cuando salió la convocatoria del trabajo, pues vinieron muchas personas de distintos estados del país, incluso de otros países, a hacer las filas enormes para poder hacer, pues, un contrato, ¿no? Entonces, digamos, en esa parte positiva, pues bueno, sí, va a generar empleos, va a generar, pues, economía, pero en la parte negativa, pues yo le veo más cosas negativas que positivas, digo, y no es por hablar mal, ¿no? De la refinería, porque al final, pues es parte del desarrollo, y como comentaba el doctor Roberto, o nos adaptamos o vemos qué hacemos, ¿no? Entonces, hay que buscar estas estrategias y es lo que comentaba, ¿no? De esta invitación de, pues, seguir generando. Pero en la parte negativa, por ejemplo, que el estudiante hasta ahorita tiene con parte de los resultados, es que empezó como un problema. Sí, empezó el problema de que, bueno, está la idea que va a ser la construcción, pero no hubo una consulta ciudadana y no es nada más llegar y decir, ¿quieren hacer la refinería y levantar la mano? Pues eso no es una consulta, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos. Empezó como ese problema. Ahora, ni siquiera ha terminado de construirse y ese problema ya se convirtió en conflicto. Y es conflicto entre las mismas personas, es decir, la misma gente de Pemex que llega para la construcción o la gente que contrataron para la construcción, donde hay recortes de electricidad, pues en varias zonas de la ciudad de Paraíso. Entonces ya las carreteras también están presentando pues ya rupturas, pues hoyos. Entonces, ¿qué está pasando ahora con la parte municipal? Si ya hay estas afectaciones, ¿por qué no repararlas? O está esperando, no, en esa parte de que pues va a haber, papá Pemex, ¿qué me vas a dar para recuperar y reparar esto? Entonces, yo veo más conflictos ahorita y ni siquiera está terminada de construir.
pero hay más conflictos sociales con respecto a gente de la que está construyendo y la misma población, ¿no? Porque luego se quedan sin electricidad por muchísimas horas y por días. Entonces, eso a la gente ya los tiene pues ya muy hartos. Incluso, te digo, en la tesis del muchacho ya presentamos igual algunas fotografías donde la misma gente ya se está manifestando allí de que, oye, ya no nos recortes la electricidad porque pues también nosotros la necesitamos. Y bueno, y si nos metemos más a esta cuestión pues ambiental, pues bueno, ahí ya hay más trabajo para los que nos dedicamos a esta parte de la contaminación, porque pues bueno, tendríamos que evaluar fuera de toda esta cuestión de la degradación, de la tala de los mangles, es pues empezar a ver el estudio sobre la capacidad de carga que tienen los ecosistemas y empezar a hacer predicciones. Eso es lo que se podría empezar a trabajar en esta parte. Gracias. Muchas gracias por su respuesta al doctor Chan, y creo que por ahí también estaba la intención del maestro Carlos de dar alguna respuesta a esta pregunta, por favor. Sí, gracias. Creo que impactos hay tanto positivos como negativos, respondiendo a quien nos preguntan. Yo no pondría, me atrevería a decir que son más positivos y más negativos. Lo que creo es que hay algunos impactos positivos en algunos aspectos pueden representar impactos negativos en nosotros. Por ejemplo, claro, puede haber un impacto positivo en el desarrollo económico y puede haber un impacto negativo ambiental. Impacto positivo ambiental la refinería definitivamente no va a tener, al menos que de la refinería, de la operación de la refinería, salga un programa que se dedique a compensar y tenga un impacto positivo ambiental. Definitivamente, impactos negativos directos, yo creo solo en el evento y en el altísimo riesgo de contaminación por algún derrame, que desafortunadamente siempre existe en la industria. Entonces, desde que la industria petrolera pone el pie en algún lugar, eso no se puede ignorar. Hay una posibilidad alta, no es de si va a pasar o no, es cuándo va a pasar. Ese es un impacto potencial que está latente siempre, un impacto negativo ambiental. Impacto positivo económico, pues hay una derrama económica impresionante. El social, como comentaba el doctor Chan, es mucho más complejo, porque también la derrama económica crea desbalances en el balance que existía antes de la refinería, en el sentido de que habrá pobladores que les vaya mucho mejor y habrá pobladores que no les vaya tan bien por algún impacto, porque su negocio se volvió obsoleto por la llegada de otros negocios. Un ejemplo claro, aumenta la población, llegan cadenas de supermercados y las tienditas de la esquina pues pierden competitividad, ¿no? Y hay un impacto negativo económico para alguna parte de la población. Y el tema social, pues, es mucho más complejo. Se ha estudiado muchísimo. Todos conocemos por ahí la obra del doctor Tudela, La modernización forzada del trópico, que data de finales de los 80, y lo que estamos viendo hoy se ve, está escrito y platicado desde esos tiempos, ¿no? También, como verán, de repente me remonto mucho a de dónde venimos, porque creo que todo viene ahí, ¿no? Los impactos sociales que está teniendo la refinería hoy no aparecieron por la refinería, sino viene de un proceso de transformación y una relación de la población de Tabasco, en específico de Paraíso y de la zona de Chiltepec, Mecoacán y Dos Bocas, con la industria petrolera. Naturalmente, esa relación que se viene desarrollando desde hace mucho tiempo, pues viene a recaer con estos impactos, ¿no? Y sí, la manera en la que las obras se pueden estar llevando a cabo, pues es una disrupción. Aunque la construcción es temporal, definitivamente la construcción es temporal, como la construcción de cualquier otra obra de infraestructura. Cuando construyen un paso de desnivel, una carretera, pues hay impactos negativos temporales, pero me gustaría pensar un poquito
que pensáramos todos en cuáles son los impactos de largo plazo cuando la refinería esté operando. Creo que es donde nos tendríamos que concentrar en el caso particular de la refinería, porque como comenté, no pienso que sea el único impacto ni la única presión sobre el ecosistema de la laguna de Mecoacán y Los Bosques. Muchas gracias, maestro Carlos. Y bueno, para la segunda pregunta del público que tenemos, me gustaría hacérsela a la ingeniero Cristel, por favor. Y dice, dentro del plan de desarrollo de la refinería, ¿existe algún plan de acción para todas estas afectaciones indirectas del crecimiento de la industria petrolera que están mencionando? ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, como sabemos, la refinería es un proyecto federal. Nosotros como municipio no tenemos ninguna injerencia sobre ese proyecto. En cuanto a nuestro plan de desarrollo municipal, nosotros estamos entrando, vamos para 3 meses, justamente estamos en nuestro plan de desarrollo municipal para nuestros 3 años. Eso lo debemos de presentar a más tardar en enero. Claro que sí se está trabajando en eso porque de nuestra presidenta municipal es un área bastante que nos da mucha importancia, insisto. Yo, abordando a la pregunta anterior, que si teníamos beneficios, y sí tenemos beneficios, definitivamente sí hay beneficios de la refinería. Los sectores hoteleros están viendo bien beneficiados, cosa que con la pandemia nosotros nos había pegado muchísimo. En este momento ellos están recuperándose, los sistemas de renta también se están recuperando, pero también tenemos muchos, o sea, así como nos beneficia, también nos perjudica la contaminación, no el sistema de la laguna de Mecoacán, sino todo nuestro entorno. Estamos sobrepoblados, no estamos dando abasto, la inseguridad nos está rebasando también. Hay muchas cosas que no están perjudicando. Yo creo que van de la mano. Esto se va a ver, creo yo, cuando ya, como decía el maestro Carlos, cuando ya entre en función ya la refinería, veremos cómo empiezan a emigrar también muchísimas personas. En cuanto al plan de desarrollo, insisto, claro que sí, nosotros estamos trabajando en eso. Ojalá tengamos la oportunidad y ustedes puedan tener la oportunidad de observar el plan de desarrollo. Cuando se publique, esto será publicado en el periódico oficial para que todos los ciudadanos tengan la manera. Y justamente la próxima semana vamos a tener una mesa de trabajo con los ciudadanos, apertura de manera abierta hacia los ciudadanos para que a escucharlos y también ellos tengan la oportunidad de proponer, el que guste pueda proponer, poder escucharlos, no ser un gobierno autónomo, sino escuchar a los ciudadanos, que ellos nos den sus propuestas, o también escuchemos cuáles son las problemáticas en las comunidades, que son muchísimas. Ustedes lo comentaron hace un inicio. Nuestra población céntrica es mínima. Nosotros lo que nos alza nuestra población son todas las comunidades. Entonces, justamente de ellos, del área del sector de la laguna de Mecoacán, justamente es donde está la mayor población, es el mayor asentamiento. Entonces, muchísimas familias dependen de eso. Entonces, claro que sí, yo creo que más tardar en enero ya tenemos un plan publicado. Muchas gracias. Y bueno, la siguiente pregunta está dirigida al maestro Roberto Porter. Pregunta Erwin Martí del INEC sobre las oportunidades de implementación de estrategias de uso de la biodiversidad para atajar problemas como la contaminación en la zona, así como la creación de alternativas de adaptación al cambio climático y fortalecimiento de medios de vida basados en servicios ambientales para la población que no está relacionada con la industria energética. Bien, bueno, actualmente para este tipo de planteamientos se habla de soluciones basadas en la naturaleza. Es una de las alternativas que se ha propuesto para complementar los medios de vida de las personas que, como en este caso, bueno, viven o tienen parte de su forma de vida de los recursos naturales. Creo yo que hay toda una serie de estrategias y de acciones. Quiero aprovechar en comentar que en ese sentido, bueno, por parte de la Secretaría estamos trabajando en la actualización del Programa Especial de Cambio Climático. ¿Por qué toco el tema? Porque
Aquí se establecen aquellas medidas de adaptación, es decir, aquellos ajustes que debemos de hacer para poder vivir con los cambios que se van a presentar, y las medidas de mitigación, que son aquellas orientadas a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Mucho de esto creo yo, que nos va a ayudar para orientar a las gentes, a los pobladores, sobre qué tienen que hacer para poder tener un bienestar, poder tener una calidad de vida que les permita, bueno, combinar sus actividades productivas con los recursos naturales. Me parece que, bueno, con esto respondo la primera parte de la pregunta. ¿Se me puede decir la siguiente, por favor, maestra? Sí, claro. Era acerca de la creación de alternativas de adaptación al cambio climático y fortalecimiento de medios de vida basados en servicios ambientales para la población que no está relacionada con la industria energética. Bien, aquí hay algo que considerar. Haya o no relación con la industria energética, si estamos hablando de cambio climático, el cambio climático va a impactar a todos. Trabajadores petroleros, no petroleros, el ciudadano que vive en una ciudad, o el que vive en una villa, o un pescador. A todos los va a impactar. Aquí las medidas de adaptación van a ser en función de cuál es nuestra vulnerabilidad, es decir, qué tanto estamos amenazados por lo que se va a presentar, por los cambios que se van a presentar, por el cambio del clima. ¿Qué vamos a tener mayormente aquí en Tabasco? Y es lo que ya se tiene previsto en los escenarios. Va a haber un incremento en los fenómenos hidrometeorológicos, es decir, van a ser más intensas las inundaciones, las tormentas, ¿sí?, los huracanes, los nortes. Y si estamos hablando de una zona costera, va a impactar mucho más. ¿Qué tenemos que hacer para ajustarnos? Recordemos que, bueno, si hay inundaciones, antiguamente aquí en Tabasco estaba la cultura del agua. Por dar un ejemplo muy claro, la gente ya sabía que cuando venía el periodo de inundaciones, pues vivía en una casa que tenía construida con palafitos. La parte de abajo servía para poner el cayuco, y la parte de arriba pues tenía un espacio también para los animales y guardar los alimentos. Era la forma de sobrellevar ese proceso en que pasaba la inundación. Algo parecido se va a presentar aquí, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las acciones adaptativas? Como les mencionaba yo, por eso estamos trabajando en ver de qué manera vamos a desarrollar el programa especial de cambio climático. Cuando tengamos este instrumento, creo yo que sí podemos dar una respuesta efectiva a la persona que, bueno, tiene esta inquietud. Es cuanto, maestra. Muchísimas gracias, maestro Roberto. Y bueno, por última pregunta, que es como dos en una, hacen mención a lo que decía la ingeniero Cristel sobre que con la industria petrolera se pierde el interés en otras actividades. Tabasco ya ha sufrido las consecuencias de la contracción de la industria petrolera. ¿Existen planes de diversificación económica para evitar que vuelva a pasar? ¿Existen medidas preventivas ante los efectos nocivos de la inmigración que la refinería está provocando? No sé si alguien quisiera contestar esta pregunta. Si quieres, yo, maestra. No puedo contestar específicamente si existen planes, pues no soy autoridad en eso, pero es un comentario muy importante que tiene un impacto social que otra vez data de hace mucho tiempo. Definitivamente en todos los lugares donde hay industria petrolera hay una migración de las actividades del sector primario hacia la industria petrolera por muchas razones. Y la principal, obviamente, es la posibilidad de un ingreso mayor comparado a lo que cualquier persona tenga en su microemprendimiento, en su tiendita o trabajando el campo. Y lo más
peligroso para la zona, diría yo, que es una zona con gran actividad en el sector primario, en la pesca, es que no haya nuevas generaciones pescando o produciendo, por ejemplo, en el ostión. A los que hemos tenido oportunidad de interactuar con el sector social en la zona, hemos interactuado con las mismas personas por décadas. Y lo que me refiero es que son los mismos productores, los mismos personas que están al frente sin la renovación de nuevas generaciones. La superación es totalmente válida en el sentido de que las nuevas generaciones estudien y se superen y tengan otras actividades, pero sí es un riesgo que ha estado pasando y es un riesgo que la refinería definitivamente tendrá. Que si hay planes, no lo sé. Se han intentado en el pasado retomar el impulso al sector productivo. Creo yo que para la zona de Michoacán, el impulso a la pesca y a la actividad ostrícola definitivamente es una alternativa, porque el sector, la industria de los hidrocarburos, como todas las industrias, es cíclica, nada más que los ciclos de hidrocarburos son muy abruptos y muy severos, y sí, definitivamente pegaría mucho, seguirá pegando a la zona donde haya alta concentración de la industria. No sé si alguna de las autoridades que están aquí en la mesa tenga algún comentario adicional. Sí, ahondando un poquito más a lo que se comenta, el desinterés que yo comentaba hace un rato se refiere a lo que comentaba también el profesor Chan hace un rato en los altos costos. La vida aquí es muy cara, entonces los salarios no podemos competir con el sector petrolero. En el caso que me toca a mí, que es el sector empresarial, nos está pegando demasiado, y yo insistía con eso, porque la población quiere ganar como sus salarios como son en el sector petrolero, y eso para nosotros los empresarios es casi imposible poder competir con ellos. Entonces a eso me refería yo con el desinterés que hay en el sector pesquero, en el sector agrícola, porque ya no les da para vivir. Entonces ese es el fundamento, que ellos pierden el interés de la pesca, de la agricultura, de sembrar, de reforestar. ¿Por qué? Porque a ellos no les beneficia, no les dan para su sustento. Entonces, ellos buscan otro nivel de vida. Entonces, eso a nosotros sí nos está pegando. Como plan, sí se nos dificulta también muchísimo, porque nosotros, por más que le podamos estar inyectando a las empresas, se les va, e insisto, no podemos competir con el sector petrolero. Sí nos trae muchos beneficios, insisto, sí, pero quizás para los empresarios que tengan una solvencia económica, pero para los microempresarios es muy difícil sostener, porque no pueden contratar, no pueden competir con esos salarios, y pues la gente tampoco le da con el salario mínimo. Entonces es ahí a eso a lo que yo me refería hace un rato. Pues muchísimas gracias a todos, muchas gracias a todo el público que nos estuvo acompañando. Hay varias preguntas que todavía nos hicieron, sin embargo, pues por cuestiones de tiempo ya no vamos a poder contestar, pero que tenemos pendientes y que de cualquier manera, si nos dejan sus datos, a lo mejor podemos hacerlas llegar las respuestas. Y bueno, solamente me gustaría, para cerrar así de manera muy breve, un minutito máximo, no sé, para cada uno, que pudieran compartirnos las conclusiones de esta mesa de análisis y debate. Y me gustaría comenzar, por favor, con el doctor José Chan, por favor. Gracias. Pues en un minutito, yo diría deseo del territorio. Tabasco ha sido deseado desde hace mucho y pues bueno, ya sabemos el porqué de este deseo, ¿no? Del oro negro. Y viene toda esta parte del oro verde con el cacao, ¿no? Y el oro de las cuestiones pesqueras, ¿no? Y le digo oro porque, bueno, son recursos naturales que al final
nos dan un beneficio, ¿no? Y como todo, pues hay que pues tener estas iniciativas desde todos los sectores, empresas, gobierno, sociedad, academia y sobre todo pues las personas que viven cerca. Tomar las decisiones para poder crear buenas alternativas y que al final pues sea un beneficio en común. Muchas gracias. El maestro Roberto Porter, por favor. Gracias. Bueno, igual coincido con el doctor Chan. Creo que la planeación y el ordenamiento del territorio son la base. Es importante saber qué podemos hacer con lo que tenemos para ver a dónde vamos. O sea, si queremos hacer las cosas bien, tenemos que empezar por una adecuada planeación, ordenamiento territorial. Siempre hemos avasallado a los recursos naturales, los supeditamos a nuestras necesidades y creo yo que por la riqueza de todo este litoral que le da sustento a una gran parte de la población, debemos de pensar de forma colectiva, ¿sí? Porque para todo hay cabida, todo se puede hacer si lo hacemos bien. Muchas gracias. Ahora le pediré sus conclusiones al ingeniero Cristel, por favor. Bueno, pues antes que todo, muchísimas gracias por haberme permitido participar con ustedes. Estamos abiertos como administración municipal a las estrategias que ustedes puedan implementar o darnos como consejos. Les agradezco. Y pues en conclusión me parece un tema bastante importante, como se comentaba hace un rato, es el momento, yo creo que comencemos esto que no quede solo aquí. Podemos implementar lo que decía el profesor Chan hace un rato. El maestro Carlos Reyes también tiene muy buenas ideas. Todos, yo creo que todos, el maestro Roberto igual, ha aportado muchísimo. Insisto, necesitamos comenzar ya. Definitivamente es un tema bastante importante para nosotros darle y ver la manera de poder inyectarle a nuestra sociedad ese interés que se ha venido perdiendo, porque para mí ese es el tema principal, el desinterés que nuestra sociedad está teniendo en el sistema pesquero de la agricultura, que no estamos cuidando. Entonces, si nosotros podemos de nuevo inyectarle a ellos ese interés para poder rescatarlo de manera rápida, entonces creo que podemos hacer algo rápido. Gracias. Muchas gracias. Y por último, las conclusiones del maestro Carlos Reyes. Claro que sí. Insistiría en el plan único de gestión territorial, coincidiendo con mis colegas sobre la planeación y ordenamiento del territorio. Tanto la federación como el estado como el municipio tienen instrumentos para ello. Está el plan de ordenamiento ecológico del estado de Tabasco, está el plan de ordenamiento territorial, está aquello determinado por el INPLAN y los permisos de uso de suelo del ayuntamiento, pero son planes que en teoría deberían de estar alineados. En la práctica sabemos que no siempre es así. Entonces, en el caso particular, yo insistiría en que una manera de abordar esta problemática es que hubiese coordinación interinstitucional e interactores de interés. Y actores de interés son, por supuesto, las instituciones, el sector social, las cooperativas pesqueras de la región, aquellas empresas que operan y que tienen intereses en esta región y que a todos les conviene, más allá de los intereses particulares de una operación, al final a todos les conviene y nos conviene que este ecosistema de Dos Bocas y Mecoacán se mantenga sano y brindándonos sus beneficios por mucho tiempo y lo podamos conservar. Y gracias a Landres por la invitación de nuevo y un placer haber compartido esta mesa con los colegas. Pues muchas gracias. Con esta intervención damos cierre a esta mesa de análisis y discusión.
Agradezco muchísimo a la ingeniero Cristel Colorado, al maestro Carlos Reyes, al doctor José Chan, al maestro Roberto Porter, por supuesto, a toda la parte de coordinación del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, y a todos, obviamente, los que nos estuvieron siguiendo en redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y sería todo por el momento, y creo que sería importante para todos los interesados que sigan al pendiente de todas las actividades que siguen teniendo y que siguen publicando acerca de estos temas tan importantes del LANRES. Muchas gracias y que tengan muy buen día a todos. Gracias, buen día. Hasta luego. Gracias.